A lo largo de la historia humana, la tortura y la ejecución no fueron solo actos de castigo, sino también herramientas utilizadas para mantener el control, infundir miedo y demostrar poder. En tiempos antiguos, donde la violencia era una respuesta común ante el crimen, muchos métodos de ejecución no solo buscaban la muerte rápida, sino que también prolongaban el sufrimiento de las víctimas, convirtiendo estos actos en verdaderos espectáculos públicos. Las paredes de las prisiones resonaban con los gritos de los prisioneros mientras la sangre de aquellos condenados se derramaba como parte de un oscuro ritual de justicia. En este video exploraremos los 5 castigos más brutales de la historia que, en su momento, fueron considerados métodos legales de tortura. Desde las leyendas vikingas hasta las torturas medievales, cada uno de estos castigos tiene una historia aterradora que revela la crueldad de un tiempo en el que el dolor físico era infligido no solo como castigo, sino también como una forma de control social y religioso. Acompáñanos a descubrir estos métodos estremecedores y a reflexionar sobre cómo el sufrimiento humano ha sido manipulado en nombre de la justicia. El primero de los castigos más brutales de la historia que exploraremos en este viaje es uno de los más escalofriantes y enigmáticos. Hablamos del águila de sangre, una ejecución tan horrenda que solo su nombre evoca una imagen sangrienta y macabra. Originaria de Escandinavia, esta práctica fue parte de una tradición de castigos vikingos, conocida por su brutalidad y al mismo tiempo por su vínculo con lo sagrado. El águila de sangre no era solo una tortura física extrema, sino también un acto de venganza y sacrificio, un mensaje enviado a los enemigos que cruzaban la línea. El ritual comenzaba con la captura de la víctima, un prisionero de alto rango, generalmente un enemigo importante. La ejecución no era una simple ejecución, era un espectáculo diseñado para quebrantar el espíritu del prisionero y al mismo tiempo aterrorizaba a cualquiera que pudiera ver lo que estaba por suceder. El castigo se realizaba en público y el sufrimiento de la víctima servía no solo para castigar, sino también para disuadir a otros de desafiar a los vikingos. El proceso comenzaba con un golpe certero de hacha en los costados del condenado que rompía sus costillas de forma que se exponían sus huesos. En ese momento, el verdugo comenzaba a hacer cortes profundos en la carne, separando las costillas de manera que éstas se pudieran retirar, exponiendo lo que parecía un par de alas. El torturador continuaba con este proceso, abriendo los costados de la víctima hasta que las costillas quedaban completamente fuera y se formaban 2 alas improvisadas. La agonía de la víctima era indescriptible, pues no solo sufría el dolor físico extremo, sino también el terror de ver cómo su propio cuerpo se transformaba en una grotesca imitación de las alas de un águila. Pero el horror no terminaba allí. A pesar de que el prisionero ya había sido mutilado de manera irreversible, aún permanecía vivo. El siguiente paso de la ejecución consistía en separar las alas de las costillas y atarlas a los miembros superiores e inferiores del condenado. El objetivo era que, a medida que la víctima intentaba respirar, los brazos de las alas se movieran, creando la ilusión de que aún tenía vida. La víctima se encontraba en un estado de desesperación total, con la muerte acercándose lentamente, pero sin poder morir inmediatamente. En cuanto a la parte más simbólica de esta ejecución, se creía que la águila de sangre no era solo un castigo físico, sino también un sacrificio a los dioses nórdicos, especialmente a Odín, el dios principal del panteón vikingos. En muchas culturas, las ejecuciones públicas tenían una dimensión religiosa, pero en el caso del águila de sangre, la conexión con lo divino era aún más profunda. El sacrificio de la víctima estaba vinculado a la creencia de que el alma del prisionero, una vez sacrificada, se elevaría al Valhalla, el lugar de los guerreros muertos, como una ofrenda a Odín. El ejemplo más famoso de esta ejecución está relacionado con el rey anglosajón Ella de Northumbria, quien fue capturado por los vikingos después de haber matado a Ragnar Lodbrok, el padre de Ivar el Deshuesado, uno de los líderes vikingos más temidos. Según las sagas vikingas, Ivar, buscando venganza por la muerte de su padre, ordenó que ella fuera ejecutado mediante el águila de sangre. Aunque los detalles exactos de la muerte de ella son inciertos, las crónicas de la época mencionan que su agonía fue prolongada y que la ejecución se realizó como un acto de justicia personal y de venganza por la muerte de Ragnar. Sin embargo, la águila de sangre es más que una simple historia de venganza y castigo.
Es un testamento de la crueldad inherente en las ejecuciones medievales, donde el sufrimiento físico no solo se utilizaba como una forma de justicia, sino también como un espectáculo diseñado para infundir terror en las comunidades. Este tipo de castigo no solo afectaba al condenado, sino que servía como un mensaje para aquellos que consideraban desafiar la autoridad de los vikingos. Además, el águila de sangre no solo se basaba en la idea de un castigo físico, sino también en una forma de ritual de muerte que, al igual que otros castigos de la época, tenía un componente simbólico. La mutilación del cuerpo, la transformación de la víctima en algo que no era humano, todo eso tenía un propósito más allá del sufrimiento físico. Era un acto de sumisión a las fuerzas divinas y una manera de mostrar que incluso la vida humana estaba subordinada a los dioses y a la voluntad de los guerreros más poderosos de la tierra. La historia de la águila de sangre puede parecer una leyenda brutalmente exagerada, pero para muchos era una realidad palpable y aterradora en el mundo vikingo. Las sagas y los relatos históricos nos han dejado relatos que, aunque con el paso de los siglos se han desdibujado un tanto, aún resuenan con la fuerza de un castigo que, en su momento, fue una muestra de la dureza con la que se gobernaba, y aunque la ejecución misma desapareció con el tiempo, el nombre de la águila de sangre permanece como un recordatorio oscuro de una época en la que el sufrimiento humano no solo era permitido, sino que se veía como una forma de afirmar poder y control. Este castigo, más allá de su horrible naturaleza, es un reflejo de cómo las culturas antiguas utilizaban la tortura no solo como un medio de castigo, sino como una forma de marcar una línea divisoria entre los poderosos y los débiles, entre los que vivían y los que morían. Un recordatorio de que, en tiempos de guerra y caos, la crueldad humana alcanzó niveles inimaginables. El segundo castigo que exploraremos es uno de los más emblemáticos de la historia medieval y romana: la ejecución mediante la rueda. Este castigo, que se originó en la antigua Roma y perduró a lo largo de la Edad Media, fue una de las formas más crueles y públicas de tortura y ejecución. Si bien la rueda misma no es un objeto de gran tamaño o complejidad, su uso en el contexto de la ejecución era una macabra muestra del sufrimiento prolongado y del espectáculo que los romanos y medievales utilizaban para mostrar su poder y autoridad. La rueda no era solo un dispositivo, era una herramienta de destrucción. Para entender el horror de este castigo, es importante imaginarse el proceso completo. Un prisionero, generalmente condenado por crímenes graves como asesinato o traición, era atado a una rueda de madera enorme, parecida a una rueda de carreta. Este dispositivo no solo se usaba para el tormento, sino también como una forma de dejar que la víctima sufriera durante un largo periodo de tiempo a la vista de la comunidad. Los condenados no morían rápidamente. De hecho, muchas veces su agonía se prolongaba durante horas o incluso días hasta que finalmente sucumbían a sus heridas. El proceso de la ejecución comenzaba cuando el prisionero era golpeado y desmembrado en una serie de pasos escalonados. Primero, el condenado era atado a una estructura horizontal, con sus brazos y piernas extendidas. Los ejecutores golpeaban sus extremidades con un martillo pesado, rompiendo los huesos de los brazos y las piernas, una por una, en un espectáculo brutal de tortura física. La víctima, ahora completamente rota, era luego colocada en la rueda. Una vez atado a la rueda, el prisionero era levantado y colgado en una posición vertical, con los huesos rotos en ángulos extraños. En algunos casos, las ruedas se colocaban en un poste vertical o en un trípode, elevando a la víctima al aire mientras ésta sufría la agonía de su propio cuerpo destrozado. La rueda no solo era un castigo físico, sino también un elemento de intimidación para el público. La gente acudía a estas ejecuciones no solo como una forma de justicia, sino como un espectáculo. Este tipo de ejecución no solo servía para castigar al prisionero, sino para dar un ejemplo a la sociedad de lo que les esperaba si cometían crímenes graves. El objetivo de la rueda era claro: destruir el cuerpo, pero no necesariamente matar rápidamente. Era un castigo diseñado para infligir el máximo sufrimiento posible y demostrar la implacable justicia del Estado. Sin embargo, las variaciones de la ejecución también incluían una forma aún más dolorosa de tortura. En algunos casos se utilizaba un método llamado la rueda giratoria, en el cual la víctima era atada a la rueda y luego girada, mientras los espectadores observaban el dolor y la angustia del condenado.
Este giro de la rueda no solo causaba más fracturas en el cuerpo ya destrozado, sino que también dejaba al prisionero en una posición más expuesta y vulnerable. Una de las historias más célebres relacionadas con este castigo ocurrió en 1786 en la ciudad de Tecklenburg, Alemania, cuando Heinrich Stahl fue ejecutado por asesinato. Su ejecución con la rueda se convirtió en un ejemplo de lo macabro que podía ser este método. Según los relatos, el primer golpe de la rueda rompió su pecho, pero Stahl no murió inmediatamente, como se esperaba. A pesar de las lesiones mortales, él siguió vivo, y su tortura se prolongó durante horas. La multitud, asombrada por la capacidad del hombre de sobrevivir a tal agonía, observó horrorizada cómo el hombre, en estado de sufrimiento extremo, permaneció vivo durante 6 horas más, antes de finalmente morir. La brutalidad de esta ejecución dejó una huella imborrable en los testigos, quienes nunca olvidaron la espantosa agonía de Stahl. La rueda era más que un castigo físico. Era una herramienta de propaganda. A menudo, las ejecuciones con la rueda se realizaban en plazas públicas donde la gente se reunía para observar. No solo se trataba de castigar al individuo, sino de hacer un espectáculo que aterrorizara a la comunidad, reforzando la autoridad de los gobernantes y asegurando que los ciudadanos comprendieran las consecuencias de desafiar las leyes. En un sentido macabro, las personas se convertían en espectadores de la justicia en acción. La tortura y la muerte se mostraban como algo necesario para mantener el orden social. En el contexto romano, la rueda también tenía un valor simbólico. Las ejecuciones públicas eran consideradas una demostración de la autoridad del Estado sobre la vida y la muerte. Los romanos, conocidos por sus políticas severas, usaban este castigo no solo como una forma de castigar, sino también para mostrar el poder absoluto del imperio. El castigo era un espectáculo, y como tal, tenía que ser público, y la rueda era el escenario perfecto para este tipo de ejecución. El hecho de que se realizara frente a una multitud aseguraba que el mensaje fuera claro. Aquellos que rompían las leyes o desafiaban el orden del imperio pagarían el precio de su desobediencia con una muerte dolorosa y humillante. A medida que la Edad Media avanzaba, la rueda siguió siendo utilizada en Europa como una forma de ejecución. En Alemania, este castigo se prolongó hasta el siglo XIX. Aunque la sociedad europea experimentó cambios en cuanto a las formas de castigo, la rueda continuó siendo un símbolo de la justicia implacable y de la severidad con la que se trataba a aquellos que caían en desgracia ante la ley. En algunos lugares, la rueda fue reemplazada por otros métodos de ejecución, pero la tradición y la brutalidad de este castigo persiguieron a muchas personas durante siglos. La rueda representa una de las formas más extremas y públicas de tortura legal en la historia. No solo era un medio para infligir sufrimiento físico, sino que también tenía una función social y política, sirviendo como un recordatorio constante del poder de la autoridad sobre la vida de los individuos. Este castigo, a pesar de su desaparición en la mayoría de las sociedades, sigue siendo un símbolo de la brutalidad con la que se gestionaban las justicias en tiempos antiguos. La rueda, por su naturaleza, continúa siendo un recordatorio de la crueldad de una época en la que la justicia era, a menudo, sin piedad. El tercer castigo en nuestra lista de las formas más brutales de tortura legal en la historia es una de las más macabras y aterradoras: la rueda de hierro. Este instrumento de tortura y ejecución, aunque menos conocido que la rueda clásica, fue una de las formas más ingeniosas y horrendas de infligir sufrimiento en tiempos antiguos. En este caso, la brutalidad no solo radica en el mecanismo en sí, sino en la atmósfera de terror y desesperación que creaba alrededor de sus víctimas. La rueda de hierro era, en su versión más aterradora, una estructura metálica que tomaba la forma de un sarcófago o una jaula, cuyo interior estaba plagado de pinchos, espadas o filos de metal que se dirigían hacia el prisionero condenado. Este dispositivo fue utilizado en diversas partes de Europa durante la Edad Media, aunque algunos relatos sugieren que también fue conocido en el mundo antiguo, particularmente en lugares como la antigua Grecia. Sin embargo, fue en el contexto medieval donde la rueda de hierro alcanzó su punto máximo de notoriedad. El castigo comenzaba con la víctima siendo colocada dentro del dispositivo. Dependiendo de la variante del instrumento, este sarcófago metálico o la jaula de hierro estaba provista de agujas o espadas afiladas que penetraban el cuerpo del condenado.
En una de las versiones más atroces, el condenado era encerrado dentro de la rueda, que se cerraba lentamente, presionando su cuerpo contra los pinchos y las espadas en su interior, lo que causaba heridas profundas y un dolor indescriptible. El dolor era tan intenso que la víctima no solo sufría por la penetración de las espadas, sino también por la presión ejercida sobre su cuerpo, lo que resultaba en fracturas internas y hemorragias. El sarcófago metálico o la jaula, al ser sellada, causaba un sufrimiento físico que parecía no tener fin. Las víctimas quedaban atrapadas, incapaces de moverse, mientras el dolor se prolongaba durante horas e incluso días, hasta que la muerte finalmente llegaba, ya sea por desangramiento, shock o fallos orgánicos. Lo realmente escalofriante de la rueda de hierro era su capacidad para prolongar la agonía. A diferencia de otros castigos más rápidos como la decapitación o el ahorcamiento, este método no solo destrozaba el cuerpo, sino que convertía la ejecución en una tortura psicológica. La sensación de estar atrapado en una estructura metálica que continuamente desgarraba tu carne, sumada a la angustia por una muerte lenta e inminente, era algo que ningún prisionero podía soportar sin caer en una desesperación absoluta. Un caso particularmente célebre que involucra a la rueda de hierro ocurrió en la ciudad de París durante el siglo XIII, donde un hombre condenado por traición fue ejecutado utilizando este dispositivo. El prisionero, al ser colocado dentro de la rueda, sufrió una serie de heridas horribles. En ese entonces se decía que el condenado pasaba horas gritando de dolor, pidiendo que su sufrimiento terminara. La multitud, reunida para ser testigo del castigo, observaba con morbo cómo el condenado, atrapado en la rueda, lentamente se iba desangrando y muriendo en agonía. Algunos relatos históricos indican que, en ciertos casos, el tormento se alargaba tanto que los ejecutores se veían obligados a acabar con la vida del prisionero rápidamente para evitar que la gente lo presenciara durante más tiempo. Además de su uso en ejecuciones, la rueda de hierro también se utilizaba en otras situaciones como un método de tortura prolongada para aquellos que eran considerados herejes, traidores o enemigos del Estado. El hecho de que este castigo se ejecutara a la vista del público solo intensificaba la naturaleza aterradora del mismo. La gente, en su mayoría inocente ante las crueldades de la época, se veía obligada a presenciar estos horribles actos, convirtiéndose en testigos de un sufrimiento que, a menudo, se prolongaba por días. Así, la tortura no solo servía para castigar a los prisioneros, sino también para infundir terror en la población general, manteniendo a la sociedad en un estado constante de miedo y obediencia. El origen de la rueda de hierro está envuelto en misterio, ya que no se sabe con certeza cuándo comenzó a usarse. Algunas fuentes apuntan a que el dispositivo fue desarrollado en la antigua Grecia, específicamente durante el reinado del rey Nabis de Esparta, quien se dice que ideó una versión del aparato para castigar a sus enemigos. Sin embargo, es en la Edad Media cuando esta herramienta alcanzó su notoriedad, especialmente en Europa Central y en los territorios gobernados por la Iglesia Católica. Durante la Inquisición, la rueda de hierro se usó frecuentemente como un medio para imponer castigos físicos a aquellos acusados de herejía y brujería. El objetivo de la rueda era claro: destruir el cuerpo, pero no necesariamente matar rápidamente. Era un castigo diseñado para infligir el máximo sufrimiento posible y demostrar la implacable justicia del Estado. Sin embargo, las variaciones de la ejecución también incluían una forma aún más dolorosa de tortura. En algunos casos se utilizaba un método llamado la rueda giratoria, en el cual la víctima era atada a la rueda y luego girada, mientras los espectadores observaban el dolor y la angustia del condenado. Este giro de la rueda no solo causaba más fracturas en el cuerpo ya destrozado, sino que también dejaba al prisionero en una posición más expuesta y vulnerable. Una de las historias más célebres relacionadas con este castigo ocurrió en 1786 en la ciudad de Tecklenburg, Alemania, cuando Heinrich Stahl fue ejecutado por asesinato. Su ejecución con la rueda se convirtió en un ejemplo de lo macabro que podía ser este método. Según los relatos, el primer golpe de la rueda rompió su pecho, pero Stahl no murió inmediatamente, como se esperaba. A pesar de las lesiones mortales, él siguió vivo, y su tortura se prolongó durante horas. La multitud, asombrada por la capacidad del hombre de sobrevivir a tal agonía,
observó horrorizada cómo el hombre, en estado de sufrimiento extremo, permaneció vivo durante 6 horas más, antes de finalmente morir. La brutalidad de esta ejecución dejó una huella imborrable en los testigos, quienes nunca olvidaron la espantosa agonía de Stahl. La rueda era más que un castigo físico. Era una herramienta de propaganda. A menudo, las ejecuciones con la rueda se realizaban en plazas públicas donde la gente se reunía para observar. No solo se trataba de castigar al individuo, sino de hacer un espectáculo que aterrorizara a la comunidad, reforzando la autoridad de los gobernantes y asegurando que los ciudadanos comprendieran las consecuencias de desafiar las leyes. En un sentido macabro, las personas se convertían en espectadores de la justicia en acción. La tortura y la muerte se mostraban como algo necesario para mantener el orden social. En el contexto romano, la rueda también tenía un valor simbólico. Las ejecuciones públicas eran consideradas una demostración de la autoridad del Estado sobre la vida y la muerte. Los romanos, conocidos por sus políticas severas, usaban este castigo no solo como una forma de castigar, sino también para mostrar el poder absoluto del imperio. El castigo era un espectáculo, y como tal, tenía que ser público, y la rueda era el escenario perfecto para este tipo de ejecución. El hecho de que se realizara frente a una multitud aseguraba que el mensaje fuera claro. Aquellos que rompían las leyes o desafiaban el orden del imperio pagarían el precio de su desobediencia con una muerte dolorosa y humillante. A medida que la Edad Media avanzaba, la rueda siguió siendo utilizada en Europa como una forma de ejecución. En Alemania, este castigo se prolongó hasta el siglo XIX. Aunque la sociedad europea experimentó cambios en cuanto a las formas de castigo, la rueda continuó siendo un símbolo de la justicia implacable y de la severidad con la que se trataba a aquellos que caían en desgracia ante la ley. En algunos lugares, la rueda fue reemplazada por otros métodos de ejecución, pero la tradición y la brutalidad de este castigo persiguieron a muchas personas durante siglos. La rueda representa una de las formas más extremas y públicas de tortura legal en la historia. No solo era un medio para infligir sufrimiento físico, sino que también tenía una función social y política, sirviendo como un recordatorio constante del poder de la autoridad sobre la vida de los individuos. Este castigo, a pesar de su desaparición en la mayoría de las sociedades, sigue siendo un símbolo de la brutalidad con la que se gestionaban las justicias en tiempos antiguos. La rueda, por su naturaleza, continúa siendo un recordatorio de la crueldad de una época en la que la justicia era, a menudo, sin piedad. El tercer castigo en nuestra lista de las formas más brutales de tortura legal en la historia es una de las más macabras y aterradoras: la rueda de hierro. Este instrumento de tortura y ejecución, aunque menos conocido que la rueda clásica, fue una de las formas más ingeniosas y horrendas de infligir sufrimiento en tiempos antiguos. En este caso, la brutalidad no solo radica en el mecanismo en sí, sino en la atmósfera de terror y desesperación que creaba alrededor de sus víctimas. El prisionero colgado en la cruz experimentaba una agonía insoportable. La posición en la que estaba fijado, con los brazos extendidos, dificultaba la respiración. Para poder respirar, el condenado debía levantarse ligeramente en la cruz, lo que obligaba a los clavos en los pies y las muñecas a desgarrar más la carne. Este proceso de levantar el cuerpo repetidamente para tomar aire se volvía cada vez más extenuante, y el sufrimiento se prolongaba durante horas. En algunos casos, los condenados morían por asfixia debido a la dificultad para respirar, mientras que en otros casos, la muerte llegaba por desangramiento, shock o incluso ataques cardíacos debido al estrés extremo al que estaban sometidos. Además del sufrimiento físico, la crucifixión también tenía un componente psicológico. Este castigo no solo era doloroso, sino también humillante. Los prisioneros eran exhibidos públicamente, como una forma de advertir a la población sobre las consecuencias de desafiar la autoridad romana. La crucifixión era, en muchos casos, una forma de tortura que no solo causaba la muerte, sino también una humillación pública extrema. Los condenados eran vistos desnudos, colgados en una cruz, como un recordatorio viviente de la supremacía del imperio y de la absoluta autoridad de Roma sobre la vida y la muerte. A lo largo de la historia, la crucifixión fue utilizada en diversas culturas, pero fue el Imperio Romano quien la perfeccionó como un medio de ejecución masiva. Era una forma de castigar a los esclavos, los traidores y los prisioneros de guerra.
y se utilizaba tanto en las provincias romanas como en Roma misma. Este castigo se consideraba un acto de justicia ejemplar, una forma de castigar a los enemigos del imperio de manera pública y humillante. Aunque la crucifixión fue abandonada en el Imperio Romano hacia el siglo IV, su legado perduró a lo largo de la historia. La crucifixión de Jesucristo es probablemente el evento más conocido relacionado con este castigo, y su influencia en la cultura occidental es profunda. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que la crucifixión era una práctica común utilizada por los romanos para imponer su poder sobre aquellos que consideraban inferiores o rebeldes. Uno de los casos más famosos de crucifixión, además de Jesucristo, fue el de Espartaco, el líder de una rebelión de esclavos en Roma. Según los relatos históricos, Espartaco y sus seguidores fueron capturados después de una serie de batallas y enfrentamientos con el ejército romano. Como castigo ejemplar, los 6.000 prisioneros de guerra fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, una de las principales carreteras de Roma. Esta acción fue una muestra del poder de Roma y una advertencia a todos aquellos que pudieran pensar en rebelarse contra el imperio. A lo largo de los siglos, la crucifixión dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, no solo como un método de ejecución, sino como un símbolo de sufrimiento, sacrificio y poder. Aunque hoy en día no se utiliza como forma de castigo, la imagen de la cruz sigue siendo una de las más poderosas y reconocidas en la historia religiosa y cultural del mundo occidental. La crucifixión es un recordatorio sombrío de lo que el ser humano es capaz de hacer en nombre de la justicia, el poder y el control. Es un ejemplo del sufrimiento extremo al que las sociedades antiguas sometían a aquellos que eran considerados enemigos o traidores, utilizando el dolor físico no solo como un castigo, sino como una forma de humillar públicamente a los condenados y reafirmar el dominio de los gobernantes sobre la vida y la muerte. El último castigo que abordaremos en esta lista de las formas más brutales de tortura legal en la historia es la quema en la hoguera, un método de ejecución que ha sido sinónimo de sufrimiento extremo y condena pública. Este castigo se convirtió en una de las formas más temidas de ejecución, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, y estuvo particularmente asociado con la caza de brujas y la herejía. La quema en la hoguera no solo era un acto de tortura física brutal, sino también un acto de humillación pública, una forma de exponer al condenado a la multitud mientras experimentaba agonía ante los ojos de todos. La quema en la hoguera se utilizaba principalmente para castigar a aquellos considerados como amenazas para el orden social o religioso. Las personas acusadas de brujería, herejía, adulterio o traición eran comúnmente sometidas a este castigo. El proceso comenzaba con la acusación pública de la víctima, quien generalmente era una persona débil o vulnerable en la sociedad, a menudo mujeres, que eran vistas como objetos de sospecha debido a su relación con lo sobrenatural o lo desviado de las normas de la época. La acusación de ser una bruja o un hereje era suficiente para condenar a alguien a una muerte espantosa. Una vez que el condenado era arrestado y juzgado, era atado a un poste o a una estructura de madera en el centro de una gran hoguera. Las llamas se encendían alrededor del prisionero, envolviéndolo poco a poco, mientras la multitud observaba el proceso con morbo. Los torturadores y verdugos mantenían las llamas controladas para prolongar la agonía de la víctima, asegurándose de que la muerte no fuera rápida. La idea era que el sufrimiento fuera lo más prolongado y doloroso posible, lo que se lograba mediante el manejo cuidadoso del fuego. En algunos casos, los verdugos incluso utilizaban un garrote para evitar que la víctima muriera demasiado rápido, alargando así el tormento. El dolor físico de la quema en la hoguera era indescriptible. Las llamas quemaban la piel y los músculos, causando un sufrimiento intenso antes de que la víctima cayera finalmente en el colapso físico debido al daño interno y la deshidratación. El proceso de la quema no solo destruía el cuerpo, sino que también causaba un daño psicológico inmenso. El condenado era humillado ante una multitud, expuesto públicamente como un criminal, y su muerte era vista como un espectáculo que marcaba el castigo de aquellos que transgredían las normas sociales y religiosas. La quema en la hoguera era, por tanto, un castigo que cumplía múltiples funciones: la de infligir sufrimiento físico extremo, la de humillar al prisionero y la de reforzar el poder de la autoridad religiosa y estatal.
Este método de ejecución era especialmente prominente durante los períodos de la Inquisición, cuando la Iglesia católica tenía una gran influencia en Europa. A lo largo de los siglos XIV y XV, la Iglesia utilizó la quema en la hoguera como una herramienta para erradicar lo que consideraba herejía y brujería. La caza de brujas en Europa fue uno de los episodios más oscuros de la historia, donde miles de personas fueron acusadas injustamente de practicar la brujería o de hacer un pacto con el diablo. Estas acusaciones, muchas veces infundadas o basadas en supersticiones y miedos colectivos, llevaron a miles de hombres y mujeres a enfrentarse a la tortura y la muerte en la hoguera. Uno de los casos más notorios de quema en la hoguera fue el de Juana de Arco, una joven francesa que fue quemada viva en 1431 después de ser acusada de herejía y brujería. Juana había liderado a las tropas francesas durante la Guerra de los 100 Años y fue capturada por los ingleses. Tras un juicio que fue altamente politizado, fue condenada y quemada en la hoguera a la edad de 19 años. Su muerte no solo fue un acto de crueldad extrema, sino también un acto de represión política, ya que Juana representaba una amenaza para los intereses de los ingleses en Francia. La quema de Juana de Arco se convirtió en un símbolo de la brutalidad de las autoridades de la época, y su figura se elevó al estatus de mártir, lo que llevó a su canonización en el siglo XX. En otro contexto, la quema en la hoguera fue un castigo asociado con el control social y religioso en la Edad Media. Las personas que eran consideradas una amenaza para el orden social o religioso, ya fuera por su comportamiento, sus creencias o incluso sus actitudes personales, podían ser llevadas ante un tribunal eclesiástico. Si se les encontraba culpables de herejía o de desviarse de las normas religiosas, su destino estaba sellado. La quema en la hoguera era vista como una forma de purificar al individuo y a la comunidad, al eliminar de manera definitiva la maldad que representaba. Aunque la quema en la hoguera fue abolida en la mayoría de los países europeos a lo largo de los siglos XVII y XVIII, su legado persiste en la memoria colectiva como una de las formas más crueles y humillantes de castigo. Hoy, el término quemar en la hoguera evoca no solo una imagen de sufrimiento extremo, sino también de una época en la que la intolerancia y el miedo guiaban las decisiones sobre vida y muerte. La brutalidad de este castigo refleja una era de oscurantismo, en la que la ignorancia, la superstición y la represión religiosa se unían para infligir un sufrimiento innecesario y duradero sobre aquellos que se encontraban fuera de las normas sociales o religiosas aceptadas. La quema en la hoguera, más allá de su capacidad para infligir dolor físico, era una forma de mostrar el poder absoluto de las autoridades, ya sean religiosas o políticas. El sufrimiento público de la víctima servía como un recordatorio de la fragilidad de la vida bajo un sistema autoritario y de las terribles consecuencias de desafiar las creencias y normas imperantes. Aunque este castigo ha desaparecido, su historia sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para infligir crueldad en nombre de la justicia, el orden y la moralidad. A lo largo de la historia, estos castigos brutales muestran la crueldad de las épocas en las que fueron aplicados, donde el sufrimiento era utilizado no solo como castigo, sino también como un medio para infundir miedo y mantener el control social. La tortura y la ejecución eran vistas como herramientas de poder absoluto, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva. Aunque hoy en día estos métodos ya no existen, su legado nos recuerda la capacidad humana para infligir dolor en nombre de la justicia. Reflexionemos sobre estos horrores para evitar repetir los errores del pasado. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte para más contenido.